No voy a afirmar nada, voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿esto que van a ver fue un debate? Y la segunda pregunta que voy a hacer, ¿este debate fue armado o fue un debate real? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, volviendo y acordate que necesito el pasaje bíblico para la sola para la máxima. Pasaje bíblico para la sola para la máxima. No hay, no tengo, no hay, no tengo, no hay, no tengo. Por lo menos yo personalmente no tengo. No, y sé que sos honesto y te agradezco por tu honestidad. Y ese es un punto que el católico dice, no es que vos no lo tenés, que no lo hay. Entonces, no es que vos no lo tenés, que no lo hay. No lo hay. En el caso de Lutero, realmente, si bien lo considero fue una rebelión, y tal vez Lutero personalmente creo que se equivocó al intentar protestar con toda la doctrina católica, y al final creó algo que muy probablemente él ni siquiera quiso crear, porque al final de cuentas también era un católico. Él estaba suscrito a esa fe, vio muchas cosas desagradables en ese momento en la iglesia, quiso combatirlas, y lo que hizo fue quebrar una rama y sembrar otro árbol en otro lado. Así lo veo yo. Entonces, para mí, el hecho de que incluso acciones como las de Lutero se hayan dado y se sigan dando, que son resultado de todas las denominaciones que al día de hoy conocemos, siento que es producto de nuestra imperfección y del pecado que tenemos en nosotros. Entonces, de nuestra imperfección y del pecado que tenemos en nosotros. Entonces, A ver, si podrías resumirme entonces qué es lo que crees de la sola escritura. En pocas palabras, entendí la explicación, pero para no irme por las ramas. En pocas palabras, para vos, ¿qué es la sola escritura? es la Biblia con la que no hay ninguna discusión en el mundo cristiano. Ok, pero a mí se me hace que ahí vos lo que estás planteando es el caso del canon de la Biblia. O sea, el conjunto de libros que vos considerás que son palabra de Dios porque no han sido discutidos nunca. Ese sería un tema de canon que podríamos charlar, porque eso que no ha sido discutido nunca yo no estoy tan de acuerdo. Pero más allá de eso, particularmente sola escritura, ¿qué es? Eso sería canon de la escritura. Pero sola escritura, ¿qué es? Serían todas aquellas escrituras en las que ha habido consenso, que déjame pensar porque realmente no he profundizado en una definición como tal, pero básicamente sería Bueno, volviendo y acordate que necesito el pasaje bíblico para la sola para la máxima autoridad. no hay, no tengo, por lo menos yo personalmente no tengo. Y sé que sos honesto y te agradezco por tu honestidad. Y ese es un punto que el católico dice, no es que vos no lo tenés, que no lo hay. Muñecos de paja y caer en falacias. Quisiera saber si me podés definir lo que vos crees de la sola escritura. Porque yo puedo quizás tener una idea distinta a la que vos tenés, y en este caso yo me tendría que sujetar a lo que vos sostenés. Para vos, ¿qué es la sola escritura? Y de hecho la definición de sola escritura, yo creo que ni siquiera en el mundo evangélico ni en el mundo protestante hay una sola definición como tal. Todos tienen una percepción diferente de lo que es sola escritura, o algunos llaman la sola escritura a solo Biblia, y podemos caer en cuestiones como si los dinosaurios no están en la Biblia, entonces no existieron. No podemos llegar a ese extremismo. Otros podrían decir que la sola escritura va a depender mucho de la interpretación que se le den a las cosas. Personalmente creo que la sola escritura tiene muchas aristas y ya el término como tal tiene muchos problemas.
porque podríamos caer incluso en falacias circulares, en donde la sola escritura no se sostiene por su propia definición, que es la sola escritura. Por ejemplo, no encontramos en todo el canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento una autorreferencia de cuál es el canon que debería estarse definiendo como tal, como para poder definir lo que es una sola escritura. Entonces, personalmente creo que la sola escritura al día de hoy es la Biblia como tal, incluso desde el lado protestante. ¿Por qué? Porque me baso mucho en un versículo de Isaías 48, que si querés puedes el término como tal tiene muchos problemas, porque podríamos caer incluso en falacias circulares, en donde la sola escritura no se sostiene por su propia definición, que es la sola escritura. Por ejemplo, no encontramos en todo el canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento una autorreferencia de cuál es el canon que debería estarse definiendo como tal, como para poder definir lo que es una sola escritura. Entonces, personalmente creo que la sola escritura al día de hoy es la Biblia como tal, incluso desde el lado protestante. ¿Por qué? Porque me baso mucho en un versículo de Isaías 48, que si querés puedes el término como tal tiene muchos problemas, porque podríamos caer incluso en falacias circulares, en donde la sola escritura no se sostiene por su propia definición, que es la sola escritura. Por ejemplo, no encontramos en todo el canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento una autorreferencia de cuál es el canon que debería estarse definiendo como tal, como para poder definir lo que es una sola escritura. Entonces, creo que en un gran acto de honestidad, y te agradezco mucho por el buen espíritu con el que estamos charlando, dijiste algo que me parece que es la clave. Vos dijiste, Lutero quebró una rama, se fue para otro lado, lamentablemente. Quizás con intención, sin intención, eso es otro debate. Pero quebró una unidad y se fue para otro lado. La pregunta es la siguiente: ¿es eso lo que quiere Dios? creo que es más en lo que concordamos que en lo que estamos de acuerdo. Y esto es a lo que yo apelo, lo que voy a decir, a esa unidad. Creo que dentro de todo, realmente todas las denominaciones que existen, hay personas que quieren saber la verdad, Sí. que quieren conocer al verdadero Dios y quieren seguir sus verdaderos caminos. Y al final de cuentas, este tipo de conversaciones, y creo que es mucho de lo que hace falta incluso del lado protestante, y es que atacan un muñeco de paja, porque realmente no conocen el catolicismo como tal, y no se han dado la oportunidad de hablar con un católico que realmente sepa de la doctrina y conozcan lo que ellos profesan y por qué lo profesan. Entonces, mucho de lo que hace falta con respecto a este tema y en el mundo, porque podemos ver en relaciones personales, relaciones laborales, absolutamente no todo, es la comunicación. La comunicación, Claro. Realmente tratar de preservar lo que es real, lo que es verdad, y al final de cuentas hay algo que nos une, y es que creemos en el mismo Dios. Sí. Creo que ese es el espíritu con el que debemos trabajar, Seguro. para buscar esa unión entre todo, que al final de cuentas somos. Así es.